Convocan Suprema Corte de Justicia de la Nación, Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, Casas de la Cultura Jurídica. Curso autogestivo sobre debida diligencia en crímenes cometidos contra mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y con otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género, LGBTI+. Módulo 2. Contenido, principios e interpretaciones en torno a la obligación de incorporar un estándar de debida diligencia. Hola, qué gusto verte de nuevo. Te cuento que esta es la videoclase que corresponde al módulo 2 del curso autogestivo sobre la debida diligencia en crímenes cometidos contra mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y con otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género. Y el módulo se titula Contenido, principios e interpretaciones en torno a la obligación de incorporar un estándar de debida diligencia. El objetivo de este módulo es que una vez que tengamos claras las características del problema frente al que estamos, como es la violencia de género, logremos identificar los componentes o requisitos que debe cumplir la respuesta o reacción del Estado frente a ese problema. Esa respuesta se traduce en las llamadas obligaciones de debida diligencia. La debida diligencia es una obligación constitucional y convencional. Nuestro primer punto de abordaje consiste en comprender a qué nos referimos con ese término. La palabra diligencia tiene dos raíces, di, que significa dos, y legere, que significa escoger, separar o leer. Evoca la acción de elegir correctamente entre dos o más opciones, lo que luego se interpretó como poner cuidado al elegir o elegir escrupulosamente. Es un término incorporado por el derecho romano. La práctica jurídica la tradujo como cumplir adecuada, escrupulosa y prudentemente las obligaciones a cargo de una autoridad o de una persona particular. Ese sentido de lo escrupuloso y prudente se vinculaba con aquella conducta que mínimamente se espera que tenga una persona razonable, ordinaria, para lograr un objetivo. Y esa es la razón por la que el término diligencia se utiliza desde hace siglos en el argot jurídico, especialmente en la procuración e impartición de justicia, para describir el conjunto de actividades y medidas que realizan las autoridades en sus labores cotidianas. Las fiscalías, los poderes judiciales, la policía de investigación, ordenan y ejecutan diligencias diariamente. No obstante, cuando hablamos del concepto de debida diligencia, nos estamos refiriendo a una institución o figura jurídica que desarrolló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en la que agrega y modifica algunos componentes a la forma tradicional en que se entendían las diligencias de las autoridades de un Estado. En 1988, esta Corte resolvió su primera sentencia, la del caso del señor Manfredo Velázquez Rodríguez, un ciudadano hondureño que fue detenido y posteriormente desaparecido en 1981. Su familia señaló que el Estado era responsable de su detención, la tortura y posterior desaparición. La Corte Interamericana en esa ocasión señaló que a un Estado se le puede adjudicar responsabilidad internacional no solo por actos cometidos por sus autoridades, sino por actos ilegales que violan derechos humanos cometidos por personas particulares. En esta última situación, la responsabilidad surge no por el acto en sí mismo, sino por la falta de una debida diligencia para impedir la violación de derechos humanos o para reaccionar oportunamente ante ella, tal como era su obligación conforme lo exige la Convención Americana de Derechos Humanos. En este sentido, ya podemos identificar que la Corte Interamericana no se refiere a la realización de diligencias por parte de las autoridades en un sentido general, sino a dos tipos específicos de esta. Primero, diligencias que impidan una violación de derechos humanos, es decir, que puedan prevenir esa violación a tiempo. Y en segundo lugar, diligencias que sean una reacción eficaz cuando la violación a derechos humanos ya se materializó. Es decir, que garanticen que se investigarán los hechos, se sancionarán a las personas responsables, ya sean autoridades o personas particulares, y también que se va a reparar integralmente el daño a las víctimas, como las nombra la ley, o personas víctimas, como resulta más adecuadamente nombrarles. Frente a esta propuesta, podremos preguntarnos, ¿y qué no es eso lo que siempre hace el Estado? La respuesta es no. Eso sería lo deseable,
Por eso, ante el alto número de registros en los que los estados no cumplen con dicha obligación, la Corte Interamericana se vio obligada a hacer una referencia expresa sobre las características que deben tener las diligencias, de ahí el término de debida diligencia. Desde el caso del señor Manfredo Velázquez, la Corte identificó que la investigación y las pruebas recopiladas por el Estado cumplían solo en lo formal con la realización de numerosas diligencias, pero en su conjunto, en realidad, estas no tenían como objetivo ni como resultado evitar y atender violaciones de derechos humanos. Pensamos ahora en cómo esto se replica en el comportamiento en los casos de muertes violentas cometidas contra mujeres y personas LGBTI+. Muchas de ellas inician con la denuncia por la desaparición de la persona víctima, de la que no se sabe nada. O bien, familiares y amistades tenían información sobre la situación de violencia que vivían y tal vez cuenten con datos sobre alguna persona responsable de la desaparición. Una diligencia general o tradicional consistiría en que el Ministerio Público emita un oficio donde señala unos pocos datos de la situación y ordena a la Policía de Investigación iniciar la búsqueda de la persona. Solicita el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública para hacer esto. Le dan una copia de esto a la familia de la persona víctima desaparecida y una vez que esas personas se retiran de la oficina, escanean el oficio y lo mandan a las autoridades respectivas, pero nunca le dan seguimiento. Más bien, asumen una actitud pasiva y esperan que esa autoridad hagan caso a la petición y en el mejor de los casos, pues que sean aquellas las que se comuniquen con el Ministerio Público si es que tienen alguna noticia. En contraste con esa respuesta institucional, una debida diligencia implica por lo menos consultar a la familia o a quien va a denunciar cualquier dato de indicio que pudiera tener sobre la desaparición, si la persona había sido amenazada en algún momento, si sabían de cualquier mínima situación de violencia previa a la desaparición que la víctima hubiera afrontado y además con qué personas fue esto. Con base en toda esa información inicial, se revisaría que el contenido del oficio brindara información suficiente sobre el caso a las autoridades que se les pidió la colaboración y además que se fijaran plazos para dar respuesta a la solicitud. También supone que se selecciona adecuadamente a esas autoridades, verificar las facultades que tienen para actuar, que se tengan datos de contacto, se confirme vía correo o vía telefónica que recibieron el oficio y además que se estén haciendo llamadas de seguimiento para saber que ya inició la búsqueda. Y además, pues que se les pide que adjunten algún respaldo de las acciones que están implementando. Por ejemplo, fotografías de los lugares a donde fueron a buscar, actas que se llenaron al momento de realizar las visitas, que describan por escrito la ruta de búsqueda que se implementó y también las razones por las que se buscó en esos lugares. En otras palabras, la debida diligencia supone poner mayor cuidado en el cumplimiento de las obligaciones para que de este modo se evite la simulación institucional. Tratándose específicamente de la materia de este curso, la debida diligencia también fue mencionada de forma expresa en 1993, en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este documento señaló que los estados tienen que proceder con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar todo acto de violencia contra la mujer, con independencia de que el acto hubiera sido cometido por autoridades del Estado o por personas particulares. Y luego ya posteriormente, el artículo 7 de la Convención Belém do Pará incorporó de forma expresa esta obligación. Estos son algunos de los primeros referentes normativos que hablan sobre la figura, pero no son los únicos. La debida diligencia se fundamenta en principio tanto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales firmados por México que protegen los derechos humanos. Entre ellos se encuentran, desde luego, la Convención Americana de Derechos Humanos, en específico los artículos 8.1 y 25. También se encuentra la Convención Belém do Pará, así como las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los criterios interpretativos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con base en este parámetro normativo general, otras normas generales, federales y estatales ya han incorporado expresamente las obligaciones de debida diligencia. Por ejemplo, la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en el artículo 6, fracción 1. Y también la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 4, fracción 7. Podremos conocer con más detalle ese marco normativo en las lecturas sugeridas para este módulo. Ahora vamos a revisar los componentes de la debida diligencia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las autoridades deben prevenir razonablemente cualquier violación de derechos humanos, tanto de autoridades como de particulares. Investigar exhaustivamente las violaciones que ya se dieron, sancionar a las personas o autoridades responsables utilizando un criterio de proporcionalidad entre la conducta y el daño ocasionado, y reparar integralmente los daños ocasionados a la o las personas víctimas. Previo a la explicación sobre cada uno de estos elementos del estándar de debida diligencia, hay que considerar dos cuestiones. La primera cuestión es que, como se trata de un estándar, estamos hablando de criterios básicos, es decir, esto es lo mínimo exigible para una autoridad cuando tiene que prevenir o atender un caso de privación violenta de la vida de una mujer o una persona LGBTI+. En segundo lugar, es que existen algunos requisitos de contexto institucional y normativo que el Estado tiene que proveer para que ese estándar logre ser operado por las autoridades. Sobre este punto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Jessica Lenahan, y posteriormente, con mayor precisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso González y otras, el de Campo Algodonero contra México, señalaron 3 requisitos indispensables para cumplir con las obligaciones de debida diligencia. El primero es contar con un marco jurídico de protección adecuado, cuyo contenido permita proteger realmente los derechos humanos de las personas. Y esto implica armonizar o alinear los contenidos normativos con las obligaciones de debida diligencia que están previstas en la Constitución Federal y en los tratados internacionales. La segunda cuestión es aplicar de manera efectiva ese marco normativo. Debemos entender que mencionar numerosas leyes en un oficio o una sentencia no es sinónimo de aplicar. La debida diligencia implica razonar y crear argumentos utilizando las leyes y que estos argumentos sean de tal calidad que reflejen un análisis exhaustivo y una conexión lógica y razonable de la información que se está manejando. Y además, en el caso de violencia de género, este razonamiento tiene que reflejar la identificación y entendimiento de las prácticas y creencias sociales relacionadas con el sexo, el género o la orientación sexual que fueron el motivo de la violencia. El tercer requisito se refiere a contar con políticas y prácticas institucionales que articulen las obligaciones de debida diligencia de una manera eficaz y eficiente. Y es, en otras palabras, las tareas de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos no deben ser entendidas como un cúmulo de acciones inconexas, dispersas, aisladas. Es más bien una articulación ordenada, estratégica, de medidas concretas y medibles, en donde es posible diseñar y operar tanto un adecuado diagnóstico de contexto de riesgo o de un caso que ya se ha dado, como una ruta de actuación o pasos a seguir para investigarlo. A esto es a lo que podemos identificar como una política institucional. Por otra parte, pues también tenemos las prácticas de las autoridades. Una práctica es una forma de hacer algo, aunque eso no necesariamente esté reflejado en el marco normativo. Las prácticas son los comportamientos de las autoridades y, de hecho, gran parte del estándar de debida diligencia derivó de un análisis e identificación de malas prácticas por parte de las autoridades frente a las violaciones de derechos humanos. Y además, cada una de las medidas implementadas por las autoridades deben cumplir 4 principios. Primero, la celeridad. Esta se refiere a la rapidez o inmediatez y oportunidad con que tiene que intervenir una autoridad, ya sea porque hay una situación de riesgo, por ejemplo, cuando se les avisa que una persona LGBTI+ desapareció y su familia no sabe su paradero, o pues ya cuando se materializaron en los hechos con que se privó violentamente de la vida de esa persona. En ese tipo de delitos, todos los actos se consideran urgentes, pero deben ordenarse conforme a criterios de prioridad. ¿Qué es más urgente y oportuno hacer entre toda la gama de medidas que debe implementar una autoridad? Sobre el alcance de este principio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en el caso Valle Jaramillo y otros contra Colombia, el caso García Prieto y otros contra El Salvador y el caso de la comunidad moiguana contra Suriname. Estos son solo algunos ejemplos. Segundo principio, independencia. Este consiste en que las autoridades administrativas o judiciales que intervienen en la investigación y solución de un delito deben contar con libertad funcional y material para llevar a cabo su trabajo.
Tercer principio, la imparcialidad. Esta implica que las autoridades identifiquen en su actuar el uso de cualquier estereotipo negativo que sesgue la investigación y el análisis del caso en cualquiera de sus fases. La independencia y la imparcialidad ya fueron mencionadas por la Corte Interamericana en el caso Gómez Palomino contra Perú, en el caso Masacre de Mapiripán contra Colombia y el caso de las hermanas Serrano Cruz, entre otros. Y el cuarto y último de los principios es la efectividad. Esta se refiere a la seriedad con la que se realiza la investigación y el análisis de un caso. Las medidas implementadas deben tener un sentido de utilidad real respecto a la investigación de los hechos y su análisis. Es decir, que no se emitan solo por cumplir con una formalidad, sino con el objetivo de obtener información y valorar la que se tiene para resolver el caso. Y solo este tipo de medidas estarían justificadas en términos de eficacia, como lo ha señalado la Corte Interamericana, en casos como el de Eliodoro Portugal contra Panamá, Masacre de Pueblo Bello contra Colombia, Caguas Fernández contra Honduras o el caso Ríos y otros contra Venezuela, por compartirles algunos ejemplos. Los tres requisitos, los 4 principios mencionados, son el marco de referencia para las obligaciones de debida diligencia. Vayamos ahora a la revisión del material que nos permitirá conocer qué características tendría que cumplir cada una de esas obligaciones. ¿Qué significa cada una de estas acciones del estándar de debida diligencia? La Corte Interamericana ha señalado que la prevención razonable, para ser considerada como tal, tiene que tomar en cuenta los factores de riesgo, es decir, las autoridades tienen que identificar las condiciones y circunstancias que favorecen la afectación de derechos humanos. Por ejemplo, un factor de riesgo es la existencia de creencias respecto al poco valor que se da a una mujer dentro de su contexto familiar y que se refleja en el trato que le dan a ella. Ella siempre como el último, ella recibe órdenes de toda su familia, se molestan si se niega a hacer algo para servirles a su familia, o consideran que no lo hizo bien y le reclaman, y por ejemplo, la preparación de la comida. También se puede ver en frases que le expresan sobre el trabajo que desempeña dentro del hogar. Por ejemplo, su esposo le dice a una juez que ella no trabaja, que solo se dedica a la casa. Estas prácticas reflejan profundas condiciones de desigualdad de género. Y el problema es que socialmente están normalizadas como parte de su rol de madre-esposa. Y es justo lo que las convierte en un factor de riesgo. Es más probable que en un contexto de este tipo ella pudiera ser violentada y no tener herramientas para identificar que lo es. También es más probable que su familia niegue de forma contundente que la está violentando. Por ejemplo, cuando su pareja no se limita a decirle que no le gustó la comida, sino que le avienta el plato al piso y ella, en lugar de negarse a recibir ese trato, le pide disculpas y recoge la comida, asume el papel de subordinación que se ha normalizado ya en ese núcleo familiar. De igual forma, un factor de riesgo surge cuando un hombre gay comienza a ser cuestionado inocentemente en una charla de su trabajo con frases violentas como: ya dinos por qué te gustan los hombres. ¿Tú crees que eso es normal? A mí me parece algo torcido, ¿no crees? Además de que estas son preguntas que constituyen violencia verbal, psicológica y simbólica, no tienen por qué hacerse a ninguna persona, reflejan sentimientos de repudio, de rechazo, de odio hacia la forma en que orienta su sexualidad. Y el problema se agudiza si la conversación es escuchada por otras personas que comparten o se suman a la práctica de cuestionar la sexualidad de este hombre, solo porque no coincide con la de las demás personas. En este contexto es más factible el riesgo de que esas preguntas deriven en situaciones de violencia más graves, como los chistes, las burlas, los comentarios indirectos hacia esa persona y de nuevo todo en torno a su sexualidad. Siguiendo estos 2 ejemplos, aun cuando todavía no se está materializando las situaciones de violencia grave, como privarles de la vida, las dinámicas descritas reflejan un contexto de discriminación y violencia de género normalizado, en el que se encuentran tanto esta mujer como este hombre gay. De este modo, un factor de riesgo es esa condición que coloca a la persona en una alta posibilidad de recibir un daño de mayor gravedad. El segundo elemento de la prevención razonable es que el Estado tiene que fortalecer sus instituciones para que puedan dar una respuesta efectiva. Y aquí vamos a desdoblar la prevención en 2 tipos. En primer lugar, la prevención en sentido estricto,
que integra medidas dirigidas a modificar el comportamiento social. Son medidas formativas, educativas, por ejemplo, la difusión de información, las campañas de sensibilización. En segundo lugar, tenemos la prevención reactiva, y esta se integra con las medidas que implementa un Estado una vez que ya se materializó la violación para lograr que la violencia se detenga o evitar que se siga escalando a mayor gravedad. La emisión de una orden de protección que determina llevar a cabo una mujer víctima de violencia de género a un refugio con sus hijas es un ejemplo de esta medida. Con el objetivo de complementar el estudio de la obligación de prevenir razonablemente las violaciones de derechos humanos, debemos realizar la lectura de Alan Diego Vogelfänger, El deber de prevención en casos de violencia de género, desde Campo Algodonero hasta Belis Franco. Su revisión puede ser guiada por las siguientes preguntas detonadoras que te proponemos. El deber de prevenir una violación de derechos humanos está vinculada con el criterio de razonabilidad, es decir, en qué momento era previsible que el Estado supiera que había un riesgo de que esa violación sucediera. Esto no es algo completamente desconocido para una autoridad, pues esta concentra datos de contexto relevantes para analizar las problemáticas sociales. ¿Qué criterios ha utilizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la práctica para considerar si existía o no un riesgo real e inmediato de que una mujer hubiera sido víctima de violencia? Segunda pregunta, ¿qué tipo de acciones concretas deben implementarse por parte de las autoridades para prevenir un comportamiento de violencia de género una vez que se detecte el riesgo? O bien, una vez que se ha materializado la violación y es preciso poner a salvo a la víctima. Es importante considerar que si bien numerosas de estas acciones no corresponden dictarlas de forma directa al Poder Judicial, sí le corresponde, como garante de los derechos humanos constitucionales y convencionales, verificar que las autoridades facultadas para ello hayan cumplido con los estándares de previsión razonable. Vamos a continuar con los demás elementos: la investigación exhaustiva, la sanción proporcional y la reparación integral. Investigar exhaustivamente implica que el Estado despliegue todas sus capacidades humanas y materiales, articuladas en políticas e instituciones, con el objetivo de buscar información sobre un hecho de violencia y esclarecer las circunstancias en que se llevó a cabo. Esto respondería a la pregunta ¿qué sucedió? No obstante, tratándose de situaciones de violencia de género, el objetivo se amplía, pues el nivel de exhaustividad debe lograr responder también a la pregunta sobre ¿por qué sucedió así? ¿Por qué contra esa persona? Hay que recordar que la violencia de género no es una violencia casual, sino causal, y atiende a motivaciones de odio hacia las personas en razón de las expectativas que se tienen sobre lo que se cree que son o deberían ser o hacer, en función de su sexo, su género y o su orientación sexual. El reto con la investigación de una privación violenta de la vida de una mujer o una persona LGBTI+, radica precisamente en dar respuesta a estas dos interrogantes y verificar si el móvil de la persona agresora se vinculó total o parcialmente con aquellas creencias. Esas creencias a menudo no son explícitas, incluso son negadas por las personas agresoras. O también esclarecer si fue una privación de la vida sin motivaciones específicas, un homicidio genérico. El odio es una manifestación emocional de esas creencias y expectativas. Podríamos pensar que resulta imposible documentar algo tan subjetivo e interno. Sin embargo, no es así. Y es que como el comportamiento de la persona agresora suele atender consciente o inconscientemente a esas motivaciones, su ejecución va dejando rastros que la simbolizan. Por ejemplo, con los términos mujer femenina se asocian significados construidos socialmente, como aquel que fomenta la creencia de que la mujer es un objeto sexual, y la expectativa de que se comporte como un ser sexual de obediencia siempre dispuesta a satisfacer al hombre. En ese sentido, al privar violentamente de la vida a una mujer por razón de su sexo y género, su cuerpo se convierte en el medio por el que su pareja le recuerda que ella es un objeto y que debía satisfacerlo sexualmente. De este modo, el objetivo ya no es solo a ella privarle de la vida, sino dominar su cuerpo, cual si fuera un objeto, lastimarlo, forzar su desnudez, agredirla sexualmente antes o después de haberla asesinado. Estos son recordatorios de lo que ella simboliza para él por ser mujer, y son rasgos que no se advierten en un homicidio en el que también se priva de la vida a una mujer, pero por ejemplo para robarle un bolso. También debemos señalar que la exhaustividad no tiene que ver con la cantidad de oficios y órdenes que da una autoridad. Más bien, el criterio de suficiencia, entendido como
cuántas medidas se toman debe estar relacionado de forma lógica con una estrategia de teoría del caso que nos permita definir qué tipo de medidas deben ejecutarse para esclarecer los hechos. Tienen que ser medidas concretas, verificables, medibles y a las que se les pueda dar un seguimiento a su cumplimiento. Su emisión y ejecución tienen que quedar registradas en bases de datos oficiales y es una obligación de las autoridades informar a las personas víctimas, directas, sobrevivientes, indirectas, como la familia, tienen que informar sobre el avance de la investigación. La información que recopila una autoridad que investiga, los elementos de exhaustividad están presentes en la medida en que se puede dar respuesta a cuestiones como cuáles fueron las hipótesis de la investigación, con base en qué datos se articularon, cuál fue el plan de acción que se diseñó e implementó para realizar la investigación, y ahí hay que notar las fechas, personas involucradas, objetivos puntuales para cada una de esas acciones concretas y los resultados obtenidos, recursos materiales y humanos que se utilizaron en la investigación. ¿Existe lógica entre el plan articulado y las posibilidades de esclarecer los hechos y los motivos de los hechos? Porque si no la tiene, la investigación sería una simulación, no es algo serio. Para conocer aspectos concretos de la investigación exhaustiva, debemos revisar el texto del modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género, feminicidio o femicidio. En este documento se dan recomendaciones concretas sobre el tipo de información que debe ser recopilada y también se dan directrices generales que se pueden seguir para un adecuado análisis. Por último, dependiendo del nivel de exhaustividad de la investigación, se tendrá información suficiente para dimensionar la responsabilidad de la persona y a esto nos ayudará a fijar la sanción, pero también las reparaciones. Vamos ahora a la sanción y reparación. En un sentido técnico, estas dos cosas tienen que estar conectadas en proporción con el daño causado y las consecuencias de la violencia. Conforme a los estándares de protección de los derechos humanos, el objetivo último de ambas obligaciones es evitar que se repita la situación, tiene que impedirse que vuelva a darse el daño. Vamos a reflexionar. Una privación violenta de la vida por razones de género constituye una de las máximas expresiones de odio hacia una persona. ¿Qué sería proporcional a los daños causados? ¿Cuáles, cómo son esos daños? ¿Qué consecuencias provocaron los daños y en quiénes, en qué personas? En este tipo de crímenes, la sanción va dirigida no solo a penalizar que la persona agresora haya privado de la vida a una mujer o a una persona LGBTI+, sino a que estas medidas incidan en las razones por las que lo hizo o propicien un cambio en su conducta. Es por esto que las sanciones como las penas privativas de la libertad pues resultan insuficientes si no van acompañadas con otro tipo de sanciones como las reeducativas o el trabajo psicosocial con el agresor. La cárcel por sí misma no va a modificar creencias y por el contrario sí puede radicalizar el odio que siente esa persona hacia la víctima o a su familia. También tendría que advertirse si existieron omisiones o prácticas por parte de las autoridades que reflejan el probable incumplimiento de obligaciones de debida diligencia. En este supuesto, habría que dejar a salvo el derecho de las víctimas de iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. En cuanto a la reparación, sin duda, pues la vida no se le va a poder regresar, pero se generan otros daños y consecuencias, y estos sí tendrían que atenderse. Por ejemplo, la impunidad en este tipo de casos afecta el derecho a la verdad de las personas víctimas y de sus familias, que son víctimas indirectas, y además manda un mensaje social de que nada le va a pasar a quien priva violentamente de la vida a una mujer o a una persona LGBTI+. En los siguientes módulos de este curso podremos profundizar en el tipo de medidas de reparación integral que incorporan la perspectiva de género. De este modo concluimos la revisión de los temas de segundo módulo. Te invitamos a realizar las actividades de la plataforma para reforzar los contenidos estudiados y nos vemos en la siguiente videocápsula. Convocan Suprema Corte de Justicia de la Nación, Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, Casas de la Cultura Jurídica, curso autogestivo sobre debida diligencia en crímenes cometidos contra mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y con otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género, LGBTI+. Módulo 2. Contenido, principios e interpretaciones en torno a la obligación de incorporar un estándar de debida diligencia.